¿Has visto demonios alguna vez? Hay cristianos que ven demonios en cada rincón y otros que dicen que todo es un trauma, ansiedad o estrés. Mientras unos están citando constantemente a Jesús expulsando demonios, otros recuerdan a creyentes dañados por diagnósticos espirituales que ignoraron problemas mentales reales. ¿La guerra espiritual es una realidad del reino o es un lenguaje simbólico para conflictos internos? Bienvenidos a Fe sin filtros. Un tema que mueve muchas de nuestras comunidades, esto de los demonios, las realidades emocionales, psicológicas. Tengo a mi compañero aquí, Josué, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Bien? Muy bien. No, excelente. Oye, ¿has visto demonios alguna vez tú? La verdad, no. ¿No? ¿No? ¿No No. te ha tocado? No me ha tocado. Hasta el momento no me ha tocado ver. ¿No crees en aquello? ¿Sí crees en aquello? Lógicamente, si existe el bien, el mal, tiene que contrarrestar. Tiene que contrarrestar. Sí. Entonces sí se podría... ¿cómo llama la Biblia este tema de las manifestaciones visibles de cosas espirituales? Mira, es más que nada como una aparente analogía, ¿Ya? ¿ya? Lo ocupa como una analogía al respecto de querer interpretar las cosas que no se ven y darle una forma que nosotros podamos interpretarlas. Ujú. Ya, no sé, un ejemplo es las que he ocupado mucho, por ejemplo, el antropomorfismo, que la Claro. Biblia habla de las formas que Dios toma, por ejemplo, la mano de Dios, la espalda, Ajá. que vio su espalda, el No es la de brazo. Maradona. No, esa No, es la no mano es de Maradona. la mano de Maradona, Dios con minúscula. Claro, Dios con minúscula. Y otras cosas más. Y otras cosas más. Pero en este caso específico, lo que vemos son analogías al respecto. Ok. Como una cierta guerra que tiene que ver más con la cosmovisión judía. Interesante eso. Claro, tiene que ver con una cosmovisión judía. Tú sabes, los judíos estuvieron inmiscuidos en muchas guerras. Y griega también, hay texto bíblico griego, o sea, está el griego, y recordemos que los griegos también tenían un tema. Bueno, muchas de las culturas contemporáneas dentro de esos siglos había mucha guerra, entonces obviamente escribían mucho bajo esa mirada. Sí, no, está, o sea, era imperio contra reino, reino, imperio, y así veíamos constantemente. O sea, Israel aproximadamente vivió como entre 4 a 7 invasiones Mm. y guerras, muchas más. Tenían guerras hasta en ellos, entre ellos mismos. La Ajá. división del reino, por ejemplo, también fue una guerra. Y podemos seguir viendo así muchas otras cosas en cuanto a la guerra. ¿Para qué decir los griegos? Los ¿Para qué griegos, decir los pues. griegos? O sea, la cultura griega, después que se mezcló con la romana, los greco-romanos, Sí, y así vamos viendo esta cultura de guerra. Entonces, es imposible ver el texto bíblico, lógicamente, con como visión judía ujú, de estas guerras. por Y supuesto. sobre todo que en esto se hace más referencia en el Nuevo Testamento. Ahora, si hablamos del Antiguo Testamento, visiblemente tenemos textos que hablan acerca de hablar con los muertos, Mm, más que con los demonios. sí, interesante. Pero recordando también que habitamos bajo los lugares celestiales. Y Claro, que es bajo... una realidad. Y con respecto a eso, entonces la Biblia enseña que existe una guerra espiritual literal, ¿o será que el lenguaje bélico es una metáfora para un tema más bien de lucha moral en la vida de los seres humanos y espiritual de los creyentes? Yo- Que metafóricamente está hablando de una cosa espiritual moral que nos sucede internamente. ¿O será literal que hoy día tenemos que salir con una espada a cazar demonios? No, no, Yo no creo lo sé. que ocupa No, no estoy siendo peyorativo, estoy tratando de Sí, entenderlo. no se entiende lógicamente desde ese punto de vista, porque al final es una metáfora. Mm, Estaba usando una forma metafórica de enseñar que estamos en un mundo o en un sistema gobernado por las tinieblas. O sea, ujú. eso tenemos que partir entendiendo. Este sistema está totalmente corrompido y enajenado y contrariamente a Dios en cuanto a lo moral, en cuanto a lo ético y en Claro, cuanto a lo espiritual. Por lo tanto, no es una guerra voy a poner un ejemplo, no es una guerra que yo tengo en contra tuya, claro. es una guerra que yo tengo espiritualmente. Por eso se Ujú, ocupa la metáfora de una guerra, porque es una constante lucha que tenemos en contra de este sistema que quiere avasallar en contra de nosotros que somos creyentes o cristianos. ujú. Ahora, tratando de racionalizar este concepto de la guerra, más bien cuando dos fuerzas están en pugna por una victoria final. Las guerras son eso, es una disputa
para ver quién gana en el fondo. Ahí hay una problemática teológica porque en el contexto de la Biblia y de la revelación de Dios, tenemos un Dios absolutamente que ya venció. El hecho de que Cristo haya resucitado, automáticamente la problemática, la discusión sobre el poderío, sobre la creación de Dios humana, Sí. ya está resuelta. Es más, Y sobre el poder de Dios está resuelto. Y sobre el destino del antagonista de Dios también está resuelto. No hay guerra. no, es que no hay guerra como ¿Puede tal haber una porque- influencia entonces? ¿Pueden haber influencias por tratar de desviar ciertas cosas? Sí, sí. Más que Sí. una guerra. Más que una guerra son influencias. Ajá. Yo creo más eso, porque como te digo, es una metáfora o una analogía respecto a cómo se veía. Pero mira, si nos ponemos a pensar en esta siguiente visión, Ujú. y es una de las ideas centrales y postulados de la teología, que cuando vemos a Cristo entrar, a Jesús, al Señor, entrar hacia Jerusalén, y la entrada triunfal, todos recordamos el Hosana al hijo de David. Claro. ¿Cierto? Muy recordado. Él entra sobre Muy un conocido, asno. David. Claro. Sí, muy conocido, David. y, y entra sobre un asno o un pollino, le llaman, que es una cría de asna, ¿cierto? Y entra en esto hacia Jerusalén. Cuando un guerrero llegaba de la guerra, valga la redundancia, Ya. montaba un caballo blanco Ajá. en señal de victoria. Jesús entró sobre un pollino, Mm. mostrando la humildad. ¿Qué quiero describir con esto? El Evangelio, y en el Nuevo Testamento, por lo menos, en Apocalipsis, Claro. muestra que Él llegará sobre las nubes. Y habla de que hay un guerrero que tiene tatuado en su muslo, Sí. es fiel y justo, Claro. ¿cierto? Y Él viene montado en un caballo blanco, con una espada, diciendo que Él es el vencedor y dañará una cuarta parte de la tierra. Bueno, estas señales o estos reflejos hablan de que Cristo ya ha vencido sobre las huestes de maldad. El asunto está en que el Evangelio es una proclamación no solamente de buena noticia. Y ahí está el error, quizá como lo hemos hablado. La Ya. teología dice que el Evangelio no es una buena noticia solamente, sino que es una buena noticia de guerra, Mm. que aquel guerrero ha triunfado sobre la muerte. Claro. Esa es la proclama del Evangelio, más que solamente la buena noticia de salvación, sino que la buena noticia de triunfo sobre la muerte y las huestes Ajá. de maldad. Sí. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, Cristian, Es interesante entonces esta analogía que trae un principio, una verdad detrás de esto en el fondo. Es como quedarnos atrapados un poco en la forma de comunicación de esta verdad y no profundizar en el concepto que hay detrás. Eso es interesante, que no necesariamente niega esta influencia, este intento del antagonista de Dios de, de desviar el propósito quizás de Dios. No estamos negando, sino más bien el tema es como buscando un sentido a esta realidad que está incluso plasmada en la escritura, ¿cierto? sí, y un poquito, mira, Cristian, yo creo que esta realidad que está plasmada en la Escritura, por ejemplo, Efesios 6, 10 al Ajá. 18, por lo menos describe ¿Cómo lo podemos? los poderes principados, Ajá. las huestes de maldad, ¿cierto? Sí. Pero todo esto, si nos ponemos a pensar, sí, el creyente y el cristiano puede sufrir ataques de huestes, sí, es lógico. Claro. Porque sí, de parte de ellos sí hay una guerra hacia nosotros, pero no de nosotros hacia ellos. Nuestro deber, A eso voy, claro que no. nuestro deber está en la proclama. Sí. ¿En qué nosotros proclamamos? Ellos tienen una guerra constante con nosotros. De hecho, vemos al mismo Salvador cuando se manifestaban muchas de estas circunstancias. Él siempre basta. O sea, como yo no entro en disputa contigo. Lógicamente. No hay una disputa. Es más, el otro lado plantea también que tampoco entraba. ¿Qué quieres contra mí? Es como, ¿Por qué? yo sé cuál es tu poder. Claro. Déjame irme acá. Claro, pero no hay un abierto. Es más, en la tentación, en el desierto, cuando se manifiesta esta realidad del adversario, Satanás contra Jesús, no entra en una disputa real.
también es una influencia tratando de que la otra parte Se revelara. cayera, revelara. O sea, no fue abierta una pelea porque sabe que ahí no está la discusión. La discusión es tratar de desviar, de revele de alguna manera. Y no es muy diferente a lo que el enemigo está tratando de hacer de forma constante. Entonces, de alguna manera, quizás, si nosotros desviamos la mirada del fondo, estamos haciéndole un poco caso a esta influencia. Si nosotros nos concentramos más en guerrear con él, que en esta proclama, por ejemplo, estamos desviándonos del propósito. Finalmente está ganando un capítulo de esta disputa que él tiene. Es que ese es el punto. Y creo que ahí marcamos un precedente, Cristian, porque Ajá. caricaturescamente muchas personas hablan de ataques demoníacos cuando nos pasan cosas adversas. Un ejemplo, se nos quedaron las llaves o en varios momentos. A ver, yo voy a contar una infidencia. Conozco una persona que por cualquier X motivo todo es el diablo y todos son los Y demonios. no vamos a decir nombre, ¿cierto? No vamos a decir ¿Para nombre qué? porque ¿Para no. qué? Ya, pero cuéntanos. Pero esta persona todos son los demonios y todo el diablo. ¿Ya? Y nos hace hincapié y una retroalimentación, una retrospectiva de mirar cómo actué yo para que esto me sucediera. Hay muchas veces que son solamente resultados de mis actos Ajá. las que me llevan a tener Ok. cosas adversas. Sí, entiendo. Entonces, un ejemplo. Si se me pierde la llave de un candado de una pieza, o de una habitación, o de una bodega, El diablo está... el diablo que me anda distrayendo. No. no. Tú estás distraído. Tú estás distraído. El diablo no tiene por qué estar pendiente de las llaves Exacto. de ese candado. Entonces, sí, el texto de por lo menos Pedro nos indica que el diablo sí anda como león rugiente buscando a quien... Volvemos al tema. Está alrededor, no está haciendo un ataque frontal. No, No es una disputa. no. Él está haciendo su trabajo de disuadirnos. Es más, de de ver cuando desconcentrarnos. estamos distraídos. Porque el león no es que ataque de buenas a primera. El león, Ajá. y si tú lo puedes ver en la naturaleza, el león no ataca frontal. El león No, espera un animal de oportunidades. oportunista, sí. Sí, espera el momento. Entonces, eso es lo que grafica realmente Pedro cuando habla de esto. El Ajá. diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. No a cualquiera. No puede a cualquiera. Recuerdo un pastor que decía esto. Decía, el diablo está debajo del ring y tú ya eres ganador por medio de los méritos de Jesús. Si tú bajas del ring, te va a devorar. Pero mientras estés ahí sujeto, no tiene cómo atacarte. Y es más, algo que quizás lo podemos comprobar, me podría estar equivocando, ¿no? Pero tengo entendido que el león que ruge es solamente el león que no tiene dientes. Qué interesante analogía. ¿Eh? Creo que el león que ruge es solamente el que no tiene dientes. Interesante, ¿eh? Entonces conozco a varios. Hay un problema. Perro que ladra no muerde. Hay un Claro. dicho en Chile que dice Perro el que perro ladra. que ladra no muerde. Sí, entonces si Porque vemos... está muy estresado, por eso ladra. Claro. Entonces, si podemos ver esto, podemos graficar de esta forma, ¿realmente el diablo tiene poder sobre los creyentes? Y ahora te voy a hacer una contrapregunta, Cristian. Pero ¿por qué me haces esto? Es importante. Más encima en nuestro podcast. ¿Un creyente Ajá. podría ser poseso realmente? No, absolutamente no. Pero hay personas que creen que No, sí. absolutamente, porque eso echaría por tierra el hecho de que habita en medio de nosotros la deidad a través del Espíritu y tiene control y Él es el Señor de esta nueva casa. En una casa no pueden habitar dos señores. No pueden existir dos señores. Entonces, es Ahora, bueno. ahí alguien podría discutirme y decirme que cuando entra un señor y después esa casa no la cuidas bien y sale el Señor, pueden volver más espíritus a donde ti. Es más, ¿será que ¿Cómo podemos responder eso? volveríamos al podcast anterior? No lo sé. Si hay salvación o no, ¿quién habita en nosotros? Ajá, Si hemos conocido realmente al Señor. Sí, sí. Entonces, si realmente hemos conocido al Señor, no debería salir de la casa y del reinado de nuestra vida. No debería, no debería. Yo creo que mientras Dios habite en nosotros y como Él ha prometido, yo voy a entrar y voy a ser tu Señor y cenaré contigo, etcétera. Yo voy a estar contigo. Cuando inicie esa vida de fe como hijos adoptados, reformados,
eh, re, me contra, Regenerados. regenerados, gracias. Ya no hay posibilidad de que el enemigo, que fue en algún momento dueño de nuestras vidas, vuelva a serlo. No puede ser poseer. Estoy hablando de quitar la capacidad de poder volver a Dios, de orar, de clamar, etc. Es más, el mismo Señor hace esa analogía, Ajá. diciendo si se limpia la casa y queda vacía, volverán 7. Ah, Él la hace. sí, sí, sí. Pero siempre cuando, y eso pasa comúnmente cuando hay personas que dicen, no, yo tuve un tema con una posesión, fui poseída, me atacaron ¿En serio? demonios. ¿En O serio? sea, Ya, perdón que yo diga esto así como riéndome, ¿ah? Pero no es que me quiera burlar. Lo que me sucede a mí es que la falta de conocimiento de la verdad nos ha llevado a múltiples problemas. Mi pueblo erró, cometió errores porque le faltó conocimiento. Sí. Yo me encantaría que todo el mundo fuera teólogo, pero no lo son. Pero sí creo que podemos ser grandes conocedores de la palabra por el solo hecho de leer. Sí. Su espíritu está absolutamente disponible en abrirnos las escrituras, en iluminar lo que está en ella y hablarnos. Yo también soy un convencido que no es fundamental solo el hecho de que alguien me lo explique. Dios mismo se puede explicar. Dios ha levantado pastores y maestros para aclararlo de mejor manera. Pero si hay un creyente que quiere pedir a Dios dirección, iluminación sobre su palabra y lee abundantemente, va a ir entendiendo cosas que... Estas cosas son muy básicas Muy en el básicas. ABC del Evangelio. Sí, y son temáticas que la verdad, Cristian, que si Ajá. pudiéramos, de verdad, como dices tú, estudiarlo un poquito, no es Sí. necesario ser teólogo, no es necesario tener y saber alta crítica e idiomas Claro, originales. sí. Es solamente desde el texto en español como lo tenemos y saber cómo la amplitud del texto y qué me indica realmente. Ajá. Nos podría indicar realmente si es que existe tal guerra o no. Ahora, las influencias demoníacas, como te decía, sí existen. Esa Por supuesto, influencia, no la hemos estado negando. Todo lo contrario, el enemigo de Dios con sus huestes de maldad, lo que están tratando de hacer es desviar, influenciar, crear ambientes para que nosotros, en el fondo, como decimos, tomemos de eso y nos sintamos confundidos. podríamos decir que al habernos desviado del tema, fuimos atacados. Algo por el estilo. ¿Sucedió algo así? ¿Sucedió algo así? Pero No creo. posiblemente, como te decía, estas cosas las podemos explicar. Pablo, Pedro se encargan de por lo menos demostrarnos estas cosas. O sea, sí existen los ataques, sí existen las influencias. Ahora, ¿cómo atacan? Es el tema. ¿Y cómo nos cubrimos nosotros, Cristian? Es el tema. Porque según Efesios 6 dice que nos podemos cubrir Ok. con la armadura de la fe. Sí, nos da herramientas Nos da herramientas. para poder bloquear estas influencias. Claro, pero siempre graficándolo en el caso de esta metáfora, de esta idea militar, Sí. ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahora, no tengo que estar viviendo bajo esta superstición, o sea, no me voy a poner un cinturón real, no me voy a poner un casco real. De hecho, de ahí ha derivado muchas circunstancias en algunas iglesias cristianas o sectas ya de frente, porque no consideran la verdad como parte importante de su Sí. liturgia ni de su vida, sino que se hacen operaciones, así como que están abriendo el estómago y te sacan de la cabeza y cosas como... O sea, que más bien tienen conexión con el ocultismo, con la santería, etcétera. Hay gente que anda... No voy a decir eso. no, ¿Ya? he visto Pero tiene que ver algunos, con eso. sí, he visto algunos que andan con una espada haciendo Bueno, guerra espiritual. sí, sí, y que hacen rituales de traspasar la espada. Y uno podría decir, ¿por qué no metafóricamente explicar algo así? Porque lamentablemente en otras creencias se hace tal cual, como entregar una espada al liderazgo. Eso es parte de un ritual que está consagrado en otras religiones. Entonces digo, ¿por qué ocupar esa metáfora, figura en nuestra religión? Y no nos hemos dado cuenta que eso es sincretismo Sí, religioso. sí, todo suma.
No, Es no, como esto es creemos en sincretismo. todo y lo metemos acá nomás, Mira, en una olla. y es increíble, quizás es tema para que conversemos en otro, tengamos tema para otra conversación, pero este sincretismo religioso ha llegado tan lejos por influencias, ya desde Ujú. punto de vista, si lo ponemos bien claro, demoníacos, podríamos decirlo incluso, porque han desviado la atención del centro. Por ejemplo, Sí. esta tergiversación, si no sabemos si somos cristianos, mesiánicos y judíos, Ajá. y nos han quitado del centro lo que tiene que ser realmente importante. Cristo, Claro. Jesús, su Sí. salvación, Sí. su paga. Entonces, Nuestra labor, como tú dijiste, tú dijiste hace un rato atrás, no tiene que ver con ir en una guerra real con espadas matando demonios por el mundo. Quizás puede ser muy entretenido para algunos y le puede dar una onda épica a nuestra labor, pero la verdad que si es que existe algo épico, es la salvación de los seres humanos. Y nosotros somos anunciantes dentro de este mensaje. Y eso ya por sí solo es muy emocionante. O sea, enrolarse en esta batalla, como Pablo también ocupa esa claro. metáfora de que el que se lista en las filas del ejército celestial se somete a su liderazgo. Pero lo que estaba hablando, tratar de decir, nuestra labor misionera, evangelizadora, de anunciar, de anunciar, de anunciar, no puede estar sujeto a nuestros deseos personales. En el fondo, eso estaba Claro, diciendo. ¿no? Y esta armadura que Dedícate también. a hacer lo que te mandaron a hacer, en el fondo. Claro, y esta armadura, mira, si te fijas, esta armadura que nos nombra Efesios 6, Ujú. el yelmo, el Sí, la cinturón, espada. claro, nos habla específicamente de cinco cosas esenciales en la vida del creyente, que el creyente Ajá. tiene que ser verdadero, justo, tener fe, presentar el evangelio de salvación y por sobre todo la oración. O sea, si nosotros tenemos estos 5 puntos centrales Ajá. bien enfocados en nuestra vida, el ataque del enemigo o el ataque o las influencias no son tan veraces o tan fuertes. ¿Por Por qué? supuesto, porque no estoy. Oye, pero esto me salta ahora, Ya. así como pensando lo que estás Sí, sí. diciendo justo ahora. Podría llegar a ser, no estoy cuestionando lo otro, pero podría llegar a ser que si nosotros vamos demasiada cabida a este pensamiento de que cada influencia que sentimos física, cada influencia social, Mm, cada influencia incluso psicológica o biológica, tiene un trasfondo más bien espiritual demoníaco, mm. podríamos construir una realidad tanto que pensamos en eso que psicológicamente me predisponga a ciertas circunstancias. Como si pienso Mm, tanto en demonio, se cae un papel y es un demonio. sí. Ya como que me atrapo Nos en ese juego y me sugestionamos. sugestiono. Sí, ¿Puede llegar a hacer eso? yo creo que indudablemente, mira, yo soy un fanático de esto de los youtubers que hacen investigación en lugar abandonado y estas cosas. Me encanta ver eso. Ajá. Y siento que hay mucho de sugestión en cosas que le han pasado y hay mucho de real en otras cosas. No hay cómo explicarlo ni tampoco negar que hay sugestión. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú caminas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana por un pasillo oscuro solo, dime que no has sentido que alguien te viene siguiendo. ¿Me estás hablando a mí? Sí, puede ser. Puede ser, Sí, sí, hay sensaciones que uno. pero no hay nadie. De hecho, yo cuando niño tenía muchísimo miedo a la oscuridad, mucho miedo a la oscuridad, perdón. Y increíblemente en una etapa de creyente también siguió ese miedo. Y si bien hoy día tengo un miedo a pegarme, sí, o a pisar en un lugar Avisa. incorrecto, O que hayan o unos lejos caerme, o tirados. golpearme, Sí. claro, ese tipo de cosas. Hoy día no está ese miedo y me acuerdo que alguna vez solucionó ese miedo a través de plantearme en la oscuridad y decir, ok, prendo la luz, no hay nada, apago la luz, tampoco hay nada. Y además me recordé a mí mismo y dije, si es que hay algo espiritual, yo correspondo que tengo que ver con la verdad. Ya era creyente y Dios está en mí. Y si hubiese algo espiritual que no estoy viendo, no va a tener que ver con la luz. Va a tener porque es algo espiritual. Entonces, en todo momento he tenido esa presión. Entonces, empecé a hacer mi análisis. Y en todo momento Dios me ha cuidado. Dios no me va a cuidar porque se apagó la luz. Si para Él no es ni día ni noche, empecé. Y fue una cuestión no automática, pero bastante rápida en mi progresión de alejar el miedo. Porque en el fondo lo que tenía era miedo. No era una realidad.
Era un temor que sí sentía, quizás por una construcción de películas, Sí. y sobre todo con este tema hay mucho creyente que le encanta las películas de terror, como El Conjuro, otras cosas más, que no me Soy, bloquee YouTube, es un soy un comentario, ¿no? pecador. Eh, eres de los mismos. Lo que pasa, sin Traigan mentir, aceite, vamos a arreglar esto enseguida. lo que pasa es que más que, bueno, ahora sí, hace mucho no veo, tenemos una hija con Karen, Ajá, y mi hijita, la verdad es que lógicamente por respeto a ella y por respeto hacia nosotros, porque debemos ajá, cuidarnos, no lo hacemos ahora. Antes sí, antes lo sí. veíamos mucho, muy seguido, por un tema podríamos decir, de esta eh, Influencia. adrenalina Ah, sí, que claro. genera, de esta... El miedo es una emoción muy fuerte. Entonces, eso dispara, me imagino, ciertas cosas en nosotros el miedo. Cuando tengo miedo, la adrenalina se dispara. Sí, Y eso me provoca una sensación de de apertura, alerta. de alerta, donde ¿cómo se llama? Los sentidos se agudizan. Hace una semana, mira, hablando justamente de esto, porque fuimos con mi hija y mi esposa, fuimos a unos juegos de estos mecánicos, ¿Ya? ¿ya? Y mi hija estaba ansiosa por subirse al famoso Kamikaze, acá en Chile se llama, ¿Ya? que Sí, sí. es un juego que va a vueltas como dos barcos piratas, podríamos decirle, Sí, llamarle. Y ella quería subirse. Ok, vamos. Nos subimos. sí. Primera vuelta, segunda. Y cuando comenzó a ver que esto subía tan arriba, ¿Ya? se empezó a poner muy nerviosa, muy ansiosa. Sí. Pero es increíble que yo en ese momento lo único que sentía era proteger a mi hija. Ujú. Proteger a mi hija, proteger a mi hija, proteger a mi hija. Y me recordé que cuando era niño yo me reía, a su edad, 12, 13 años, yo me reía y no sentía esto del miedo. Sí. Pero ahora sí por esta cosa de cubrirla. Entonces, No sentías el miedo del vértigo, pero sentiste temor a que le de sucediera que algo a pasara mi algo, hija. claro. Entonces, esa responsabilidad que sentía al cuidarla es la responsabilidad que el creyente tiene que tener hoy en día con el cuidado mental, psicológico y espiritual de uno mismo. Entonces, por eso Pablo decía eso. El creyente no tiene que dar oportunidad a las acechanzas del enemigo, a los ataques. O sea, tiene que estar en constante oración, en constante verdad, Yo creo que la oración, justicia. más que para alejar al enemigo, y de hecho que incluso dice, resistid al diablo y Y él él huirá de huirá. vosotros. O sea, te doy la convicción, la seguridad de que si ustedes ocupan las herramientas que yo les he dado, va a huir, tranquilos. Porque lo que no quiere ver en nosotros es fe, lo que no quiere ver en nosotros es confianza, Sí. lo que quiere ver en nosotros es temor, Sí, porque el temor nos hace hacer cosas irracionales, justamente. nos debilita. Entonces, finalmente, esta famosa guerra, quizá, o sea, no quizá, yo estoy del lado de que no hay una guerra, tenemos un Dios vencedor que nos ha dado la victoria, Sí. que nos ha regalado, no es mía, es la de Él, que yo me refugio en Él, ¿ok? Y Él dice así, yo los cubro Claro. en mi pelea, ¿ya? Ustedes crean en esto. Sí. Entonces, nuestra verdadera pelea no es contra las huestes, aunque la palabra dice sí, nuestra verdadera pelea tiene que ver con nosotros mismos. ¿Qué valor le damos a esa influencia demoníaca o del enemigo? ¿Cuál es el valor que yo le doy? Si yo no le doy tanto valor y resisto con la palabra, con la fe, con el yermo, si estoy predicando constantemente, me estoy en el plan de Dios, va a huir de nosotros. Ahora, si yo le doy valor y hago una entrevista con el demonio cada vez que quiero hacer un exorcismo, ¿cómo te llamas? ¿A dónde vienes? ¿Qué comiste ayer? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? O sea, Mira, y me voy a graficar en esto. Toda Latinoamérica vimos la WWF. sí, yo la vi poco, pero ¿Ya? algunos fanáticos como Josué. Yo era fanático, era muy niño. Pero ¿Por también... qué? Esa. Por poquito. Bueno, en la WF recuerdo que siempre habían retadores. Ajá, sí, Te reto al título. sí, Y siempre el que retaba era el que estaba tercero, segundo después del campeón. Nunca retaba el que estaba 30, 40 más atrás del campeón. claro. Esta analogía la llevo a la vida Un poco de eso. cristiana. Sí. Quien nos llama o nos hace la guerra ya fue vencido y no Sí, por ya nosotros. lo ranquea como es. No Está está en el ranking. Ajá.
No están al ranking porque nosotros somos vencedores no por nuestros méritos. Somos vencedores por los méritos de Nos Cristo. han dado esa posibilidad Claro, de entonces ser hijos de Dios. no es nuestro mérito. Sí. Entonces, por lo tanto, si no es nuestro mérito, tampoco es nuestra opción darle cabida. Sí. La De Biblia hecho, nos es como llama a cuando hacer va a eso. un parque y viene un niño de 7 años y golpea a mi niño de 4 años y solo que aparezca el papá del niño de 4 años, no entra en discusiones con el niño de 7. Sabe que es un niño de 7. Sabe que no tiene ninguna oportunidad y el niño de 7 también sabe que no tiene ninguna oportunidad con el papá del niño de 4. Pero basta que el papá llegue al momento, el niño de 7 sea consciente, el niño de 4 también y se acabó la discusión. Solo la presencia de ese padre hizo que la discusión terminara. Sí. Es algo muy parecido. Es como los demonios tiemblan, no solo Ante su- creen en Jesús, sino que tiemblan a su Tiemblan. autoridad. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es la autoridad que a nosotros nos rige como creyentes? Y aquí voy a centrar este tema en la cosmovisión latinoamericana o cristiana. Sí. ¿Cuál debería ser nuestra definición? Hay un himno muy conocido, es el Lávame en tu sangre, Sí. Salvador. Sí. Tenía un amigo que decía, plastifícame en tu sangre. O sea, plastifícame. Es como esta cosa de llevar a hacer una bolsa, Sí, como como una bolsa que nos cubre de sangre. al vacío, sí. Al vacío, claro. ¿Por qué? Porque si nosotros nos refugiamos en su sangre y en sus méritos, está todo solucionado. Claro. Y todo es todo. Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda espiritual, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, nos está diciendo... Y ya no vivo yo. Hay uno que vive en mí, el que pelea mis batallas. Entonces, graficándonos solamente en estos textos, es que podríamos decir, a ver, si Él me bendijo con toda bendición espiritual, en Él estoy seguro. Claro. Y si ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Sí. ¿qué estoy haciendo? Claro. Dándole oportunidad para que ellos Ujú. me griten, ellos me inviten a pelear, Mm. porque ellos ya están vencidos. El problema quizás está, y es una realidad también, aparte de esto de esta supuesta guerra, desde la perspectiva pastoral hay problemáticas reales, que no quisiéramos que fueran así, pero son reales. ¿Cuántas personas, por ejemplo, han sido heridas por ciertos líderes que etiquetaron una depresión, por ejemplo, como si fuera o una ansiedad o esquizofrenia con demonios? ¿Cuánta gente ha sido herida por algo así? ¿O hasta qué punto esta guerra espiritual ha sido usada como control y manipulación de personas con el fin de cualquier cosa, de infligir miedo? Yo conozco un par de personas, ¿Ya? una de ellas era pastora, y me recuerdo que una hermana le llega a decir, por favor, oren por mí porque estoy discutiendo mucho con mi esposo. Ujú. Y hace tiempo llevo como que lo veo y discuto con él. Y esta persona le pregunta a la otra, ¿pero de casualidad usted se ha chequeado hormonalmente? Ujú. ¿Se ha hecho exámenes de hormona? ¿Qué edad tiene usted? 45. Tenía 48 años. Y le dijo, ¿sabe qué? Vaya médico porque probablemente esté entrando en menopausa. Claro. Y no sea que nosotros tengamos que orar, sino que usted tenga que ir al médico. Sí, hay un gatillo ahora sí que hace que Una vez mi estés abuelita... más sensible y más contractor. Una vez a mi abuelita con este peso, con este tema del peso que usted me ve, ahora estoy más delgado, pero antes no. Yo llego y le digo, a mi abuelita le digo viejita. Y le digo, viejita, por favor, ore por mí. ¿Y por qué? Para bajar de peso. Y me dijo, no, yo voy a orar en dirección a fuerza de voluntad. Ahí ya la dejó clarita. Lo dejó clarito. O Sí, sea, pues, obvio. hay cosas que solamente son consecuencias de mi actuar. Entonces, como tú dices, claro, hay personas que han sido dañadas producto de que le han dicho, no, esto es un demonio, que tú tienes esto. No, el Señor implantó mecanismos para que nosotros, o herramientas para que nosotros utilicemos. El psicólogo, el neurocientífico, o podríamos hablar de la neurociencia, Sí. o el psiquiatra, o el cardiólogo. Todos ellos son instrumentos usados por Dios para nuestro beneficio. Ajá. Y no es un demonio el que está detrás de la salud. Sí. No es un demonio aquel que quiere ayudarte.
¿Habrán entonces algunos criterios que nosotros podríamos usar en la área pastoral para discernir entre lo que es una lucha espiritual y lo que podría ser un problema emocional de tipo mental? ¿Podemos tener algunos parámetros que nos puedan ayudar? En la Biblia existen en la Biblia existen ideas, o desde la teología se ven análisis teológicos y bíblicos que hay ápices como que en la Biblia existieron problemas psicológicos más que demoníacos. Mm. Es más, vemos en un momento a Jesús reprender a un hombre y como que ya cálmate. Y es producto de eso mismo. ¿Habían problemas psicológicos identificados como demoníacos? Sí. Sí, y lógicamente el Señor lo sabía. Lógicamente él sabía quiénes eran endemoniados, quiénes no. Sí. O sea, vemos el texto que él mismo se acerca y los mismos demonios le dicen, ¿qué tienes contra nosotros? Claro, ya no era una interpretación, había una realidad. Había una realidad. Entonces, cuando existe esta diferencia, y debemos diferenciar nosotros entre una opresión, ¿cierto? Entre una enfermedad o simplemente una posesión. O sea, el creyente tiene que diferenciar eso. El creyente está obligado a diferenciar eso. Entonces sería bueno que quizá los creyentes en general pudieran, o más bien en la comunidad cristiana, pudiera enseñarse acerca de que esto lo tratemos con cautela para evitar quizá el dolor, el daño en otras personas, que como hemos hablado acá, que hay una realidad espiritual que no podemos negar porque Dios mismo es espiritual, nosotros somos espirituales, hay un antagonista de Dios que quiere ser quien desvirtúa todo esto, pero por otro lado ya estamos aprendiendo a través de la palabra de Dios que no todo es una guerra, sino más bien es una influencia. Por ende, sería bueno y sano poder explicar en forma recurrente, regular a la comunidad cristiana estos temas. Sí, porque tenemos que diferenciar estas cosas. Está la posesión, la opresión Ajá. y la enfermedad ya normal. O sea, ya es algo que debemos saber. La posesión tú lo nombraste bien, Cristian, que es algo que se hace dueño. Ujú. Y antes, claro, el diablo era dueño de nuestra vida antes de que Cristo pagara y nosotros aceptáramos el precio en realidad. Ujú. Y la opresión, esta influencia que trata de hacer en contra de nosotros. Claro. Y está también la enfermedad, y así por lo menos lo separa Mateo 4:24, que dice, ¿Ya? se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanos. Esta Son varias diferenciaciones. No Sí, todo era un tema. o sea, no todo era un tema demoníaco. Claro. No, habían enfermos, habían Había trastornos. trastornos. El tema del lunático, en el fondo, si tú veías en un texto, me imagino cosas que te transformaron, se transformaron. Tenemos trastornos. Bueno, yo te voy a contar un caso muy personal. Antes del diagnóstico de mis hijos con respecto a uno en particular de TEA, de autismo, se provocan ciertas desregulaciones y hay movimientos involuntarios o voluntarios pero descontrolados Sí, que buscan una regulación y uno de ellos era golpearse cuando niño, sí. golpearse contra la muralla. No tan fuerte, pero fue aumentando en el proceso. Si yo hubiera visto ese episodio en un contexto de no entender en otro periodo de mi vida cristiana, yo hubiera dicho, ese niño está endemoniado. O sea, eh, ni siquiera está teniendo una conducta correcta. Y mira, qué bueno que tocaste ¿Cachai? ese tema, Cristian. Pero fui conociendo el tema. Él nunca se ha medicado, nada. Solo hemos hecho terapias y ciertas cosas para ir regulando y apoyando ciertas cosas y esas conductas se transformaron, ¿ya? No hubo por medio de una oración, no hubo por medio de nada, sino transformación a través de terapias. Y las terapias no son otra cosa de ordenamiento conductual, ¿cachai? Eh, eh, y se puede. Entonces, se puede diferenciar. No digo con esto que en algún momento, como vemos en la escritura, que habían literalmente fuerzas demoníacas que golpeaban Sí. y estaban haciendo mucho daño físico a una persona y Jesús le dijo, basta de hacerle daño en el fondo a la Claro. persona. Ahora vuelvo a repetir, Ajá. qué bueno lo que nombraste recién acerca de tu hijo. Porque en cuántas iglesias no nos hemos dado cuenta de que
se ora por este niño o niña desordenadito que anda saltando de Muy una silla a otra. hiperactivo, que es muy loquillo. Y no, es que es un demonio que lo está... Porque culturalmente era así. Mira, yo cuando era niño, yo tengo... hasta el momento no, no me lo han diagnosticado, Sí, pero es lo más probable. muchos rasgos de algo. Sí, cuando niño me pidieron, según la... ¿Profesora? no, no era la profesora, era una profesional ¿Ya? que era de... Terapeuta. No recuerdo bien, ¿Ya? me arriesgaría a decir que era, pero ella ¿Ya? está de UTP. Ella Ah, está ya. encargada de UTP y ella va y dice, le dice a mi mamá, le dice, ¿sabe qué? Yo creo que sería bueno que lo llevara a un psicólogo. Claro, Y lógicamente esta como visión antigua era, no, mi hijo no está loco. claro, claro. Y Cualquier problema mental es era, alguien era lo que era. loco. Y claro, no me llevaron, No, esto no. lógicamente, no me llevaron. Yo me seguí comportando de la misma forma en cuanto a lo inquieto que era, eh, pero resulta que eso también desequilibró en decisiones que tomé posteriormente que me llevaron a tomar decisiones muy rápido, muy lento, y esta desconcentración, este ir y venir, divagar en pensamientos, en desconectarme muchas veces de esto, me llevó a que pensaran prácticamente que yo era una persona que como que prácticamente estaba endemoniada en ciertos puntos. Hasta yo mismo dije, quizás yo tengo algo que no es normal y algo espiritual cuando era niño. Y después con darme cuenta que sí tenía un cerebro neurodivergente que se llama, Ujú, y eso me ayudó a tomar y a enrielar las cosas. Nunca estuve claro. endemoniado, nunca Ujú. estuve loco, nunca me eché a rodar por el fuego, no. ¿Qué pasó? Era mi cerebro neurodivergente con distintas sustancias, distintos químicos alterados, bajos, y eso nos lleva a pensar, el Señor no crea las cosas por nada. No, claro. Entonces, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia no esté esta información? ¿Qué es un demonio? ¿Qué es un acto natural? ¿O qué es una sustancia química que está alterada en el cerebro de una persona? La observación hace que nosotros tengamos un prejuicio sin conocimiento sobre ciertas cosas. No nos olvidemos que en culturas ancestrales, por ejemplo, lo hablaba en otro episodio, que un eclipse se veía como que se estaba apagando el sol y que tenían que haber sacrificios para que, y algunos manipulaban eso, los sacerdotes manipulaban, entendiendo el movimiento de la estrella, de que en tal fecha iba a haber un eclipse y ellos se preparaban para eso, para hacer mantener su casta sacerdotal, y la gente estaba toda feliz, pues, en el fondo. Pero si tuvieran el conocimiento, se hubieran dado cuenta que era cuestión de esperar un ratito y el sol iba a pasar igual. Entonces, hay muchas cosas en nuestra vida por falta de conocimiento, y no digo que eso le quita poder a lo espiritual. Nadie puede hacer lo que Cristo hizo, espiritualmente hablando. Nadie puede darnos esa libertad. La psicología no nos da vida eterna. La filosofía, la sociología, ninguna ciencia y ninguna ideología o pensamiento nos puede dar la vida que Cristo Así nos es. ha dado. Eso no se cuestiona y no está en ese ranking. No. Estamos hablando de las vivencias reales del día de hoy, que muchos tienen que ver con las realidades humanas, Sí. biológicas, sociales, psicológicas, etcétera. Y también recuerden que la espiritualidad está sometiendo a nuestra carne. Entonces quiere decir que todas las problemáticas de la carne también tienen que ver con la espiritualidad desde el punto de vista de que cuando nosotros no llevamos una vida espiritual sana, ¿ya? Todo lo que ya está en nuestro ser o hemos adquirido en base a traumas, etcétera, se revela. Voy a dar un ejemplo. Esto mismo de las terapias y todo el cuento, cuando tú descubres, por ejemplo, o aprendes más que descubres, que la conexión con las personas que son neurodivergentes tiene que ver con los intereses que ellos tienen, y cuando tú entras en sus intereses, la persona reacciona de la misma manera que cualquier otra y puede establecer comunicación, contacto, etcétera. Eh, no es otro idioma, no, es saber cómo. Y al establecer comunicación, bajan los niveles de estrés de la persona que no está siendo entendida y todo cambia. Entonces, esto mismo de saber ciertas cosas para
entender el plan de Dios, cómo funciona cada persona, cómo funcionamos unos con otros en el aceptarnos, en amarnos, en escucharnos, en ayudarnos. Recuerden lo de los dones. Alguien muy amoroso puede ser un tremendo puente de comunicación con otro tipo de persona. Una persona más extrovertida puede ser un tremendo llamador de atención para ciertas circunstancias que otros que somos más tímidos aparentemente. No, si soy tímido realmente. Esta es una máscara nomás. Esta es una máscara comunicacional. Pero los que somos más tímidos Sí, yo también soy tímido. ocupamos a lo mejor el tema más reflexivo, que a los que son más veloces no están reflexionando tanto. Claro. Entonces, cuando entendemos esas diferencias y aprendemos de los otros, es mucho más fácil que muchas de las posibles problemáticas desaparezcan. Tenemos una sociedad contemporánea occidental inmersa en el capitalismo, más allá de un pensamiento político, del capitalismo real, del tener y adquirir, que hace que nuestros niveles de estrés se disparen Sí. al techo, porque la necesidad de trabajar para adquirir lo que sentimos como necesario hace que estemos profundamente desequilibrados. Sí. ¿Ya? Y empezamos a tapar esos desequilibrios con entretención, con otras cosas. Y un ejemplo práctico es que para entretenerme tengo que tener más dinero y para pagar esa entretención tengo que tener más trabajo Sí. y el trabajo me va a cobrar más estrés y es un círculo negativo. Sí. Cuando tú vas a las zonas más campestres, te das cuenta que la gente, si bien puede sentir, a lo mejor sentirse mal por no cumplir los estándares, lleva una vida mucho más relajada. No se complica la última zapatilla o si tiene el último teléfono de alta gama. No. Se preocupa de comer, se preocupa de vestir, Sí. se preocupa de tener para que sus hijos se eduquen y fin a la discusión. Entonces, cuando hacemos ciertos ajustes, pareciera que muchos demonios se van. Estoy siendo irónico en mi lenguaje. Entonces creo que ahí darle una vuelta sería bastante bueno. Sí, sí. Lo que pasa es que realmente cuando nosotros entendemos cómo funcionamos, yo creo que comienza a haber el cambio. Y no tiene que ver también tanto en lo psicológico, quizás, Cristian. También tiene que ver en lo espiritual. Sí. No estoy diciendo que buscar o orar nos va a hacer como mágicamente desaparecer no sé, todos los fantasmas, podríamos decirlo de alguna forma. Claro. No, orar nos mantiene en una comunicación con el Padre, por lo tanto nos hace tener una vista ¿Más real de las cosas quizás? y vertical. Ah, ok, sí. Sí, eso es importante. O sea, nos hace entender que nuestra vista está enfocada en Él y no en lo panorámico. Claro. ¿Por qué? Puestos los ojos en Jesús, Ajá. autor y consumador de nuestra fe. Sí. O sea, es la demanda que nosotros tenemos que tener día a día, puestos los ojos en Jesús. Ay, ¿qué pasó esto? Puestos los ojos en Jesús. Sí, eso es muy complejo porque lucha contra nuestra carne en el fondo. Sí. ¿Ya? Tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, pero debemos someterla constantemente a nuestra carne a que se revela. Sí. Entonces, si no alimentamos lo espiritual, en nosotros es más probable de que muchas de estas manifestaciones de estrés, de problemáticas, de trauma, etcétera, estén muy visibles. Y cuando no queremos suplirla con las cosas más básicas que es una espiritualidad sana, una búsqueda de la oración, la comunión con los santos, la edificación en conjunto, aprender la palabra, que me diga, confía en mí, que me diga, aplica la fe en esta circunstancia, aplica el conocimiento, aplica esto mismo de las finanzas que nos pasa muchas veces, que hablamos muchas veces. No todo tiene que ver con el enemigo atacándome, tiene que ver con que fui desordenado, que al no ver ese desorden, nunca me empiezo a ocupar de transformar esas conductas. Lo mismo nos pasa con la alimentación, las relaciones personales, muchas de las cosas que la gente dice que el demonio está detrás de eso. Sí, sí, no. Esto pasa, y te lo iba a nombrar en un momento, Cristian. Esto pasa más que nada por el descuido personal. El descuido personal Ajá. acerca de nuestra espiritualidad y nuestra cercanía con el Señor. Como te decía en un principio, si yo le doy la oportunidad, o yo le doy la entrada o la cabida, o visiblemente le doy
el espacio a estos, no sé, a las huestes, a las potestades de ir y atacar a mi vida, ellos lo van a hacer. Claro. Mientras en mi mente y en mi vida no hay espacio para estas instancias, no lo pueden hacer. Sí están rondándonos, sí nos están viendo. Es más, en un momento hablamos acerca de que existía esta posibilidad de que los demonios nos están mirando en todo momento y saben nuestra vida. Están como un leoncito buscando qué áreas de mi vida yo dejo libres para ahí presionar. Entonces, Conociendo nuestra naturaleza. claro, entonces basándonos en eso, Cristian, es que nosotros podemos ver específicamente que cuán, cuán errados podemos llegar a estar, cuán errados podemos llegar a sentirnos cuando cometemos un error, Claro. cuando estamos quizás desconectados con la realidad bíblica o la realidad espiritual. Sí. Entonces, ese error nos puede costar caro. Wow. Ese error nos puede costar caro. Porque nos desconcentra. Creo que Sí. hay un libro que no me acuerdo el autor, dice La batalla de nuestra mente o algo así. La verdadera batalla no está fuera de nosotros, el verdadero campo de batalla, si existe, más bien es nosotros contra un enemigo vencido que trata de desviar nuestra atención de Dios. Ese es como la gran problemática, el gran desafío está en entronar al Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, como tú bien decías, las cosas prácticas de la vida. Si me falta dinero, ¿a quién debo recurrir primero? Primero es al Señor en oración, a su palabra para que me dé algunos tips importantes o principios que yo pueda servir, más que tips. No quiero decir con esto que en algún momento yo no pueda pedir un crédito, Claro. pero tendré que evaluar si puedo pagarlo bien o si, no sé. Nos pasa esas cosas porque buscamos la solución rápida. Y ahí hay un problema cultural. El Evangelio me enseña que todo tiene procesos y por mucho que tú apures la semilla, no va a crecer más rápido. Tiene su tiempo que debo saber esperar. Sí. Nosotros no queremos porque la cultura nos ha inducido a eso. Por eso digo que esta cultura y otras también tienen mucho de pensamiento demoníaco, Sí. o anticristiano o anti-Dios, para que nosotros vivamos de esa manera. ¿Ya? Y es interesante que el Señor nos diga, y hablo del tema financiero que provoca muchas problemáticas dentro de nuestra familia. Hablo que el Señor dice, no te preocupes por el mañana. Cualquier persona te diría, planifica bien el mañana, pero él no ha dicho que no planifiques. Dice que no te preocupes, porque la preocupación no va a provocar nada en el cambio. Anda a dormir tranquilo, Sí. mañana ocúpate de lo que tienes que hacer y confía en que voy a prosperar tu camino. Sí. ¿Ya? Pero nosotros insistimos en la desesperación, y empezamos a hacer cosas que están incorrectas de acuerdo a su plan y eso trae consecuencias. Sí. Es más, mira, si nos ponemos a pensar en este texto, Cristian, buscad el reino de Dios primeramente Claro. y todas las cosas serán añadidas. Pero hagamos el Y todas las ejercicio. cosas son muchas. Hagamos este ejercicio. Dime. Pongamos un ejemplo. Voy a poner mi celular aquí, ¿Ya? ¿cierto? Primero. Pero después me compro una tablet para ver mejor. ¿Dónde queda mi celular? Atrás, ¿cierto? Claro, sí. Y así viceversa. Y después de esta tablet no me gusta y me compro un computador. Bueno, sí, hay un detalle. Y después sigo. ¿Y el primero dónde quedó? Mm. Quedó al último. Claro. La demanda no es poner a Dios primero. Ajá. Es poner al Señor reinando en nuestra vida. Todo. En el centro de nuestra vida. Como dueño. Como amo Señor de nuestra vida. Por lo tanto, si ponemos al Señor en el centro, ¿qué huésped, qué espíritu, qué posesión, qué influencia demoníaca podría Por entrar a supuesto. atacar a nuestra vida? Es complejo. Ahora, yendo a nuestras comunidades, estos ambientes religiosos que son bastante rígidos, ¿ya? Pueden llegar a generar algún tipo de fenómenos que son psicológicos, pero que luego se pueden llegar a confundir con espirituales. Al ser tan estricto, al no hablar estas temáticas, al dar por sentado ciertas circunstancias, ¿pueden generar esto en torno a algo más bien psicológico que nosotros confundamos como demoníaco? Sí, la verdad es que se ha ocupado la guerra espiritual como para generar miedo.
se ha ocupado estas cosas para generar miedo, para generar, ¿cómo lo puedo decir, Cristian? Desinformación más que eso. Ajá. Es como esta predicación, arrepiéntete o te vas a ir al infierno. ¿Cierto? Sí. Arrepiéntete o te vas al infierno. ¿Qué estamos generando? Tal cual. ¿Qué generamos con esta Miedo. predicación? Miedo. Miedo. Volvemos al mismo punto. Miedo. Miedo. Pero ¿qué nos manda la Biblia a hacer? Nos manda a predicar esta salvación que Claro, Dios nos da, claro. a exponer que Él ha vencido sobre las huestes, sobre la muerte, sobre el pecado que nos controlaba. Y no nos habla del miedo, nos habla del amor de Dios. Es más, ocupa mucho el Apocalipsis para hablar acerca del miedo. Sí. Haciendo mucho acerca de lo desconocido, de lo que vendrá. y haciendo una interpretación tan vaga. Muy básica. Básica. No, ni siquiera básica, porque si fuera básica No, podría ser se hasta entendería correcta. por último. ¿Cachai? Es vaga. Sí, es vaga. Vaga, ¿por qué? Porque el Apocalipsis no habla de miedo, sino que habla del amor de Dios De esperanza. y de esperanza. Sí, sí, sí. Por eso siempre toco este texto. Él está a la puerta y llama. De hecho, uno de los pasajes más relevantes del mensaje de las iglesias, cuando habla acerca de que te aconsejo que compres, él siempre, al igual que en Isaías y en otras partes, plantea la problemática y la Y da la solución salida. inmediata. Yo sé que están en problemas, me gusta mucho lo que ustedes hacen, o no me gustan esto otro, Pero ahí pero salió. haz este cambio, porque vas a tener consecuencias, pero no pasa del problema a la consecuencia, pasa del problema al consejo, a la salida, y inevitablemente, como toda la vida, tendrá una consecuencia. Pero nosotros, ¿a dónde apuntamos? A la consecuencia. Es Lógicamente. como, tienes un gran problema económico, estás muy endeudado, pero tengo una solución. Mira, haz esto, esto, otro, y de a poquito vas a poder salir. Si no, va a terminar en la cárcel. Ah, voy a terminar en la cárcel. Te estoy diciendo que ordenes esto acá. No quiero que vayas a la cárcel. Y mira, y esa predicación tan vaga. Ven a Cristo y estará todo solucionado. Wow. Mira, Ese es un problema. más que solución. ¿Por qué? El problema más grande va a ser solucionado que el problema con tu enemistad con Dios. Ese problema sí es Lo solucionado. demás todo es solucionable. Lo demás todo es solucionable. Hasta la muerte, cuando dice todo tiene solución menos la muerte, en el cristianismo también tiene solución. Tiene solución. Sí, 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 sí. Muerto en Cristo. Sí. Si morimos en Cristo, vivimos en Él. Listo, estamos. Entonces, mira, para solucionar esto, hay una, no sé si llamarlo secta, yo creo que sí, Ya, puede ser. que ven y para de sufrir. Sí, claro. Y te vendemos esto Un vasito de agua y lo otro. y perdón que lo diga, pero está lleno de gente comprando esto y asistiendo a esto, a estos lugares. ¿Por qué? Porque su cosmovisión está en lo que pueden hacer para alcanzar ser sano. Claro, sí. Y el ser humano no está acostumbrado a que la sanidad sea regalada, sino que sea comprada. ¿Qué puedo hacer para ser sano? Sí. Siendo que la sanidad ya fue entregada. Me llegó un comentario por ahí ¿Por interno? por interno. Dice que algunos venden, pero otros escupen el agua Oh, para que sea bendecido. Pero No, bueno, ya sea otro cuento. y hay algunos que la tiran con Sí, mangueras. Sí, también con mangueras. ¿Qué tendrá el agua? ¿Qué tendrá el agua? Oye, ¿qué riesgo psicológico, nos está acabando un poco el tiempo, pero qué riesgo psicológico existen cuando una iglesia desalienta la terapia profesional, por ejemplo, y lo atribuye todo al mundo espiritual? ¿Qué consecuencias podría tener una comunidad que tenga muchas problemáticas psicológicas que podrían tratarse, como tú decías, se pueden tratar, pero yo las desestimo? De frente, no, mira, todo eso desestimado. El apoyo profesional aquí a nivel psicológico, terapéutico, no está aquí a puro aceite y agua. Yo creo que los dos extremos se ven en lo cotidiano. Todo extremo lleva a un problema. Todo extremo lleva a un problema. O sea, si yo me cuido excesivamente, no sé, y comienzo a tomar anabólicos, me empiezo a inyectar cosas para adelgazar y este tipo de cosas. Ojo, que no estoy hablando de adelgazar médicamente enfocado y ayudado por un profesional. No, estoy hablando de ejercer esto. sí, sí. Me llevará a un extremo que me puede Me llevar... puede hacer daño. De hecho, está documentado. Sí. Y la extrema, lógicamente, gordura también me puede Sí. llevar a un peligro muy grave. En el caso psicológico y espiritual, en un contexto eclesial también. O sea, hay realidades en que se cargan tanto a lo psicológico que Claro. llegan a manos de gente despiadada. Wow. Por eso es muy bueno. No existe la psicología cristiana, pero sí existen psicólogos cristianos. Ya, ese es otro cuento.
cristianos que ocupan estas herramientas para ayudar. Ese es Sí. lo correcto. Eso es lo correcto. Oye, No, y perdóname ¿qué es más peligroso hoy? ¿Negar completamente la guerra espiritual o atribuirlo todo a demonios? ¿O debemos debemos llevar a un equilibrio. equilibrarlo? Sí, porque guerra espiritual como tal, Ya eso, sabemos que no existe. esa guerra es del Señor. Sí, sí, sí. Espiritualmente Si es de él. existe, es una guerra de él, no De él, nuestra. no nuestra. Sí existen las influencias demoníacas hacia la Sí, vida del creyente, ya lo aclaramos. totalmente. Ok. Y por otro lado, sí existen los problemas psicológicos que hay que ser tratados. Ah. Entonces, quizás una correcta educación, información, estudio concienzudo constante de la palabra, hablar de estos temas en nuestras familias, conocer casos de personas que tengan problemáticas mentales, quizás hablar también, ¿por qué no? Si alguien alguna vez en un contexto no creyente tuvo problemáticas espirituales, Sí. de posesión, en un contexto, digo, no de la iglesia del Señor, pero fuera de ello, Sí. cuáles son los casos, cuáles son las problemáticas, nos haría redefinir quizás nuestra forma de comunicarnos en torno a esto, nosotros, a los que ejercemos liderazgo, a los pastores, a los consejeros cristianos. Creo que tenemos que conectar, Sí. hablar, Sí. escuchar a los psicólogos, escuchar a los terapeutas. Tenemos muchos hermanos de nuestra fe que practican sus profesiones, han estudiado, se han capacitado y que a lo mejor hasta tienen vergüenza de hablar porque les van a decir, no, esto no aquí. Pero debemos comenzar el debate, debemos comenzar a discutir para aprender unos de otros. Tanto el psicólogo cristiano va a aprender más de la palabra, o el terapeuta cristiano más de la palabra que le dé sentido a lo que hace, Sí. como también nosotros, los líderes, los que son pastores, apóstoles, con quien quiera, que estamos ayudando a personas, podamos aprender un poco también de las... Y para saber derivar Sí. y no tratar de solucionarlo todos nosotros. Sí, no, eso. Y ojo, aquí es quizás un consejo para todos ustedes que están ahí en casa. Ajá. Si llega alguien que a una iglesia y en esta iglesia, un ejemplo, solamente un ejemplo, no te dejan divorciarte de aquel que te amenaza, te tiene amenaza de muerte o ha dicho claramente que te va a matar o viceversa y te dicen que estás obligado a estar con él permanentemente, por favor busca ayuda en otro lugar. Sí, claro. Psicológicamente, espiritualmente, porque desgraciadamente hay casos que hay personas que han fallecido por no buscar Ayuda. ayuda. Mm. Y la ayuda psicológica hay que hacerla. Y ese es un gran punto que podríamos ver quizás, Cristian, más adelante. Quizás ha sido un buen consejo eso, Josué. Bueno, esto hoy día ha sido de carácter profundo. Hay muchos que viven en esta vida etérea cuando Cristo, Dios, es muy real en todas las áreas de nuestras vidas y tenemos que involucrarlo, no dejarlo en el cielo, involucrarlo en nuestra realidad, aprender de las profesiones y abrir un espacio de conversación como lo hacemos aquí en Fe Sin Filtros. Quiero invitarte a que puedas conectarte con nuestra plataforma, con nuestra comunidad a través de suscribirte a los videos que estamos dando día a día para que tú puedas compartirlo con amigos. Esto puede ser una gran excusa o una gran opción de poder compartir estas temáticas con tu familia, con tu comunidad de fe, con tus pastores, con tus profesionales cristianos que están alrededor, con el fin de que podamos crecer, ser edificados, ayudarnos unos a otros. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden darle like, compartir, suscribirse, activar las campanitas, dejar su comentario en el chat Sí. y nos vemos en el próximo capítulo de Fe Sin Filtro. Adiós, Josué. Nos vemos, Cristian, que estés Nos bien. vemos, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.